La creatividad que se manifiesta a veces en el mundo es una de las pruebas de que existe una libertad existencial en la especie. Los efectos estéticos del espacio, el volumen, el color, los ritmos, las formas, el movimiento y además la sonoridad, las melodías, los silencios, junto con los procesos psíquicos de la creatividad, la inspiración y la intencionalidad, dan lugar a la lucha de estilos y de escuelas contra la fijación conservadora de la tradición. A lo establecido en el poder administrativo, político y religioso le asusta siempre lo nuevo en el arte, lo nuevo y lo otro, y toman medidas para frenar su avance. Cuando un gobierno o una clase política establecida diga que es progresista, no le hagan caso, pues quien tiene el poder ya no puede progresar. Es como cuando a un autor le dan el premio Nobel, el Goncourt o el Pulitzer. El poder, una vez constituido, es extremadamente conservador por su misma naturaleza y su arte se llama academicismo. Es curioso señalar cómo en el arte modelos y patrones ornamentales y compositivos se transmiten subterráneamente siglo a siglo y reaparecen por donde menos se podría pensar en los bordados de trajes de ceremonia o en vestidos de matadores taurinos o azulejos. Y de repente aparece un emblema visigodo o sirio. Así pues, hay un trasvase de una cultura a otra y parecen transponer umbrales inasequibles a las demás. Porque las estatuas griegas, el relieve egipcio, la estilización mesopotámica o la estática románica o la plasticidad hindú no vuelven a repetirse en las tradiciones del arte. Y constituye la tensión que va haciendo progresar en la plasmación estética y humana en el origen de la creación artística. Un artista realmente creativo no es el original, sino el que parece tener la cualidad de hallarse en contacto con amplias totalidades del universo. El arte está en rendir lo escaso y escueto para que se transparente lo mucho y rico. Y así Fidias, el Giotto, Rembrandt o Goya lo demuestran. Dalí y Wagner, sin embargo, fallaron en esta última condición. A Dalí le gustaba extraordinariamente mezclar formas y materias que no procedían del interior de la misma obra, para combinar en un espectáculo la mayor cantidad posible de cosas. Y Wagner obtendrá en sus sinfonías de tema mítico y de historia ficción más efectos heroicos que puramente estéticos en sus evocaciones del pasado legendario germánico. En primer lugar, hay que distinguir, y no es cosa fácil, entre belleza y gratificación o sensación agradable que produce una percepción o una vivencia. Por ejemplo, en la contemplación de un cuerpo bello, apenas se puede diferenciar la pura belleza y el encanto erótico que puede irradiar, a no ser que se analicen reacciones subjetivas del sujeto que está mirando. La excitación típica del erótico aumenta las palpitaciones, entonces está indicando que no solo se trata de contemplación de la belleza, sino que se mezcla en ello otro tipo de estimulación. Y en el caso de la decoración de las viviendas, los modelos de coches, el inventario de mobiliario, no se puede llegar fácilmente a saber lo que el objeto tiene de belleza pura. Otro caso semejante ocurre al contemplar paisajes y jardines. Se puede confundir el bienestar y la sombra y la brisa y los olores que producen con recuerdos asociados que la persona tenga y que no pertenecen a la propia belleza, a la belleza pura. Y algo parecido ocurre con los monumentos que tienen ya historia y es muy difícil discernir la belleza puramente formal de su estructura de la memoria histórica que indefectiblemente constela. ¿Cómo contemplar el Partenón sin asociar la tragedia griega del siglo de Pericles y todas las aportaciones o connotaciones culturales y filosóficas? O Luxor, sin asociar los logros de la civilización o cultura egipcia o la formación del pueblo hebreo perdido y hasta la música de la ópera Aida. O la belleza de Asís, sin proyectar todo lo que se sabe sobre el poverello Francisco de Asís.
o cualquier castillo medieval sin asociar los cantares de gesta, los romances o la música de Wagner, o un palacio rococó sin los ecos de Haydn, Mozart o Vivaldi, o la joie de vivre, alegría de vivir diciochesca. Otro tipo de objetos que también se pueden observar en el arte serían los rostros humanos. El rostro es todo un resonador expresivo, cuya belleza no reside únicamente en las formas y los colores, sino en la extensión, una mirada serena y segura, o bondadosa y sincera, una boca no crispada y de aspecto veraz, unos ojos de frente abiertos al otro, transmisores de sinceros deseos de silencio y toda la presencia que la persona honradamente concentra en su rostro. Es igualmente bello un rostro, pero cuando le faltan otros elementos resultaría hermético, deshumanizado, duro o falso, todo lo cual iría en contra de lo estético. La calidad de una obra radica en el mensaje que el espectador reconstruye y si es semejante a las vivencias que el autor necesitó expresar, con lo cual sería indicio de que el mensaje sería común por parte del autor y por parte de la persona que lo está percibiendo. Una obra que transmite un mensaje y contenido universal alcanza altas cotas de calidad y, de hecho, solo los grandes creativos son capaces de plasmar. Un objeto artístico representado emociona, clarifica, informa y hasta eleva el punto de vista sobre las cosas o sobre el mundo humano y simultáneamente gratifica la sensibilidad en grados de intensidad. Esto es lo que se reconoce y se experimenta como efecto estético, vivencia de lo bello o simplemente logro artístico. La percepción de la belleza tiene lugar, como diría Platón, en el métasi, la integración y confluencia dialéctica de tres planos: condiciones objetivas de las cosas, disposiciones y dispositivos del sujeto y contexto o situación de encuentro al que pertenecen los paradigmas y sus vigencias. Debido a este último que acabamos de decir, la ubicación de la obra de arte o la ejecución de una obra musical, por ejemplo, es fundamental. El tiempo de una sinfonía, si se escucha en una estación, o una melodía que se escucha en un local de copas o en un local de baile, se podrá apreciar su calidad, pero no se disfrutará estéticamente de ella. Si faltase alguno de estos cuatro elementos que vamos a exponer, no habría realmente efecto estético. Y sería expresividad, clarificación abarcativa, emotividad liberadora y gratificación catártica. Por eso las representaciones comerciales o políticamente tendenciosas suelen estar carentes de arte, porque la intensificación de la tendencia a repetir obsesivamente un mensaje no objetivo o políticamente interesado rompe con todo lo que el arte exige en sus efectos estéticos. Sobre todo, fallaría el equilibrio entre las condiciones que hemos apuntado, destruye el núcleo de lo genuinamente estético y se excluye el efecto catártico. El término sublime, muy poco usado por cierto en italiano y francés, aplicado a un objeto estético y aplicado a un objeto bello, rebasa lo meramente de belleza formal de la obra o del fenómeno natural, porque se aplica el término sublime a los fenómenos naturales, un macizo montañoso nevado, una erupción volcánica, una tempestad, pero no puede aplicarse a un jardín, a un río o a un huerto. Lo sublime significa que se está por encima de las angosturas y frivolidades humanas y connota hondura, grandeza, universalidad, hasta llegar a lo más luminosamente sobrecogedor. Esto descubre la posibilidad de grados y hondura, de grandeza y de universalidad en una obra artística. Compárese el Partenón, Santa Sofía, la Mezquita de Córdoba, el Taj Mahal, el Trianón o la Alhambra con el Centro Pompidou. O las sinfonías de los grandes maestros del siglo XVIII, el Tristán y Isolda de Wagner, la flauta mágica de Mozart,
o el francotirador de Carl Maria von Weber, o el Fígaro de Mozart, como un musical de Broadway. La obra sublime transmite contenidos referentes a las grandes cuestiones humanas y, sin saberse a veces cómo, produce una catarsis y sitúa al espectador en una atmósfera superior a la cotidianidad. Cuando esto no se produce, sino que solamente gratifica, la obra no es menos estética, pero no llega a ser sublime. En cuanto a lo bello, puede decirse que la belleza es un modo de aparecer y de mostrarse lo real. La sorpresa de encontrarse con lo real en cuanto real. El arte del creativo reside en saber, por ciertos artificios, hacer que emerja la plenitud real de las apariencias de las cosas. Y así se descubren dos tipos de apariencia estética. La que se ofrece a simple vista, que dimana de la plenitud funcional y propia de lo que es el objeto, y la que crea el artista al filtrar los hechos y las formas por su intimidad personal. Así podríamos definir la belleza como el modo de ser percibida la realidad de los objetos. Nada real es bello, en cuanto que sea real, si se halla en su lugar y en su medida del universo. Feo es aquello que no se percibe, en el que se percibe un déficit y algo que debiera tener y no está integrado en el objeto. La fealdad supone básicamente la desproporción de las partes constitutivas dentro del conjunto. La desproporción en todos los sentidos: calidad, tamaño, situación, actitud existencial, simétrica o disimétrica. Picasso, sin embargo, esto lo utilizó como obra intencionada en su estilo. Aparte de la intención claramente divulgadora del arte religioso, en el arte religioso se produce la conexión del espectador con la pieza artística, captando lo que el artista ha querido plasmar. En el Ecce Homo de Luis de Morales, Morales el Divino, de expresión profunda y personalizantemente religiosa, se percibe la relación afectiva con Jesús del autor. Basta abrir los ojos para percibir que el ser humano se haya abocado a algo más que satisfacer sus necesidades físicas o sus ocios. Hay todo un complejo sistema en su horizonte, por su manera de pensar y de existir, que como un enigma le solicita a resolverlo. Y una de las vías que a ello conduce o puede conducir es el arte, para que sus necesidades fisiológicas y sus intempestivos ocios aburridos acaben en felicidad.